En este video te traigo la comparativa entre estos televisores 4K porque aquí en Colombia y en muchos países se comercializan, sobre todo hablo por parte del U7H, que es un modelo del año pasado 2022, mientras que el C645 es un modelo del 2023. Ambos televisores pueden ser considerados como de gama media. Digamos que el TCL es de gama media baja y el Hisense podría considerarse como gama media, por decirlo de alguna forma. Debes saber que ambos modelos son televisores LCD. El TCL tiene tecnología de retroiluminación LED directa básica, por así decirlo, mientras que el Hisense retroiluminación LED directa con Full Array y atenuación local. Otra diferencia muy significativa es que el TCL aquí en Colombia y en la gran mayoría de países tiene panel VA en todos los tamaños, mientras que el Hisense aquí en Colombia y en algunos países tiene panel ADS, pero sé que en otros países tiene panel VA. Lo que acabo de mencionar es muy relevante cuando vas a ver contenido que tenga muchas escenas oscuras, especialmente cuando además tenga algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. El TCL, a pesar de que tiene panel VA, la intensidad del efecto clouding y los resplandores de luz es bastante. Mientras que por parte del Hisense el efecto blooming es muy notorio y cuando se desactiva la atenuación local hay demasiado efecto clouding. Esto se debe principalmente al hecho de que tiene panel ADS, porque si en tu país consigues al Hisense con panel VA, el rendimiento, por lo menos en teoría, en este tipo de escenas debería ser mucho mejor, con menor intensidad del efecto clouding y menor intensidad del efecto blooming. Además, debes saber que en el TCL, aunque tenga parámetros que supuestamente ayudarían a decrecer el efecto clouding, realmente hacen poco o nada por intentar decrecer la intensidad de ese efecto. La intensidad relativamente alta del efecto clouding o de nubosidad por parte del TCL se debe principalmente a que tiene una cantidad de brillo relativamente alta y a que no cuenta con una tecnología de retroiluminación más avanzada como si por ejemplo la tiene el Hisense. Pero lo malo del Hisense en este tipo de escenas es que tiene panel ADS, pero recuerda que en otros países tiene panel VA. Y en ambos modelos la única forma de decrecer la intensidad del efecto clouding es decrecer la intensidad del brillo, pero obviamente eso afectaría el resto de la imagen en sí, y peor aún cuando vas a ver contenido con color. También, por supuesto, es bueno que sepas que la intensidad de estos molestos efectos clouding y blooming varían dependiendo de cada escena y son más notorios cuando el contenido tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. Si decrece la cantidad de brillo a su mínima capacidad, digamos que en el TCL el rendimiento es por lo menos un poco mejor porque no hay clouding, pero sí hay mejor nivel de detalles, mientras que en el Hisense no hay clouding, pero el nivel de detalles es terrible. Por lo cual obviamente la opción de decrecer la cantidad de brillo no sería el aspecto más recomendado en ninguno de estos modelos, pero vuelvo y repito, el rendimiento sería por lo menos mejor por parte del TCL en caso de que así lo quisieras. Mientras que en rango dinámico estándar el resultado mejora en ambos modelos, pero es mucho mejor por parte del TCL, mostrando mucha menor intensidad del efecto de nubosidad o clouding. Cuando se trata de escenas con más color, el rendimiento en ambos modelos es muy bueno. Primero debes saber que ambos televisores son compatibles con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. Esta y otras tecnologías de alto rango dinámico en ambos televisores solamente se activan de forma automática, solamente cuando el contenido es compatible de forma nativa con algún tipo de tecnología de alto rango dinámico, como te digo en este caso sería Dolby Vision. Te voy a mostrar los modos de imagen que cada televisor genera con esta tecnología. Estos serían los resultados. Los cambios que se perciben no son muy diferentes a cuando el contenido está en HDR10 o en HDR10+, más allá de que la escena luce un poco más cálida con algunos modos de imagen y el nivel de detalles digamos que a veces puede ser un poco mejor, pero vuelvo y te repito, la diferencia no es demasiado grande.
Como puedes percibir, en ambos modelos el resultado es realmente muy bueno y muy similar. También es bueno que sepas que ambos modelos son compatibles con la tecnología de alto rango dinámico HDR10+. A esta tecnología podría considerársele como la competencia directa de la tecnología Dolby Vision, ya que ambas cuentan con metadatos dinámicos y un muy buen nivel de detalles. Aquí te muestro los modos de imagen que se generan con esta tecnología. Los resultados entre ambos modelos siguen siendo muy similares, pero sí debo recalcar que en el TCL el nivel de detalles suele ser un poco mejor en la mayoría de escenas y se debe muy probablemente a que cuenta con panel UVA. Pero recuerda que en otros países el Hisense se consigue también con panel UVA. Recuerda que en este caso el Hisense tiene panel ADS. Ahora paso a mostrarte resultados en rango dinámico estándar, es decir, contenido sin alto rango dinámico. En cuanto a colores, debes saber que ambos modelos cuentan con el filtro de color Quantum Dots. El hecho de que el Hisense tenga panel ADS en teoría daría a mostrar resultados en cuanto a colores un poco más precisos. No obstante, considero que el TCL muestra resultados muy bien en cuanto a colores. Cuenta con esta función de color dinámico que al activarla muestra colores un poquito más saturados. También debes saber que en ambos televisores tienes la opción de poder reducir la cantidad de luz azul. Esto es importante para cuando, por ejemplo, los vayas a utilizar en la noche y se te dificulte mucho dormir y quieras utilizarlos para conciliar el sueño. Esto te puede ayudar, además de reducir considerablemente la fatiga visual, por lo cual es una excelente opción que podrías aplicar en ambos televisores. Paso a mostrarte resultados con la tecnología de alto rango dinámico HDR10. Ya te mencioné que en cuanto a colores siento que el TCL muestra muy buenos resultados. De hecho, en la mayoría de ocasiones podría decirse que mejores, aunque obviamente esto también depende de la percepción de cada persona y de los gustos de cada quien. Debo además decirte que aunque en cada escena que has visto hasta ahora pareciera que el TCL muestra mayor cantidad de brillo, y de hecho, bueno, sí lo hace en la mayoría de escenas, debes saber que las cantidades de brillo se miden con fondos blancos a diferentes porcentajes de pantalla, y en ese caso el Hisense, en las medidas que tomé, muestra un poco más de brillo. Pero cuando hay más color o escenas con partes que tienen colores oscuros y colores claros, sí es verdad que el TCL tiende a mostrar una imagen más brillante en algunas escenas, pero en la mayoría de escenas el Hisense muestra resultados más brillantes. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen, utilizo el modo imagen cine con contenido en rango dinámico estándar en ambos televisores. El resultado te puedo decir que es prácticamente igual, es muy bueno. El contenido, que tiene muy baja resolución, lo muestran de una forma muy nítida, con casi nada de partes pixeladas, o de hecho nada de partes pixeladas en la mayoría de ocasiones. Simplemente recuerda que ningún televisor 4K mostraría resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. La uniformidad de colores grises en ambos televisores es por lo menos aceptable. Digamos que es un poco mejor en el Hisense, mostrando menos efecto de pantalla sucia. Lo bueno es que a la hora de ver contenido con más color, especialmente cuando observas deportes o cuando juegas videojuegos de deportes, el efecto de pantalla sucia en ambos modelos podría pasar desapercibido, por lo menos no llega a convertirse en algo molesto ni distractor. El resultado en cuanto al manejo de los reflejos de focos de luz en pantalla en ambos televisores es muy similar, es levemente mejor por parte del Hisense, y esto se debe principalmente a que tiene panel ADS y eso le ayuda en esta área. En cuanto a los ángulos de visión, en el TCL no son buenos debido al hecho de que tiene panel UVA, mientras que en el Hisense los resultados son mejores debido al hecho de que tiene panel ADS. Los colores pierden menos volumen, mientras que en el TCL los colores pierden mucho volumen y lucen muy blanquecinos cuando la pantalla es observada desde un ángulo muy amplio, mientras que este problema no se percibe con tanta intensidad en el Hisense. Recuerda que es porque tiene panel ADS.
El manejo del movimiento en ambos modelos es muy bueno y esto se debe a que ambos televisores cuentan con la tecnología Motion Estimation, Motion Compensation, la cual les permite decrecer considerablemente el efecto de vibración o conocido como judder cuando observes contenido con muchos movimientos rápidos o barridos de cámara, bien sea a través de aplicaciones de streaming o cuando por ejemplo conectas un decodificador de señal digital a alguno de sus puertos a HDMI. En cuanto al apartado gaming, debes saber que ambos televisores cuentan con modo juego, pero en el caso del TCL solamente es un solo modo de imagen, que en este caso sería el modo juego, el cual se activa al detectar una consola, mientras que en el Hisense puedes activar la opción de modo juego, bien sea de forma manual o puedes colocarlo para que se active de forma automática, y lo bueno es que puedes acceder a estos modos de imagen predeterminados, lo cual es una excelente opción para tener una mayor variedad de fácil acceso, mientras que en el TCL no es posible. Es necesario siempre que el modo juego esté activado para poder obtener los menores y por ende mejores tiempos de input lag, lo cual ya te digo yo que en ambos modelos son muy buenos. En el caso del Hisense hay tiempo de input lag en 4K a 120 Hz porque tiene dos puertos HDMI 2.1, mientras que en el TCL lo hay en 4K 60 Hz y en 1440p a 120 Hz. El TCL también se comercializa como si tuviera puertos HDMI 2.1, la diferencia es que no es compatible con los 120 Hz en 4K como si lo es el Hisense. Pero bueno, por lo menos el rendimiento en 4K a 60 Hz en ambos modelos es muy bueno y esto también se debe al hecho de que ambos televisores son compatibles con tecnologías de frecuencias de actualización variables. Este aspecto ayuda muchísimo a que no ocurra el efecto conocido como rasgamiento de pantalla o screen tearing, especialmente cuando decidas jugar con los 120 Hz, bien sea en 1440p en el caso del TCL o en 4K en el caso del Hisense. También es importante que sepas que el efecto ghosting que se puede percibir en ambos modelos es muy leve y en la mayoría de ocasiones casi imperceptible o de hecho no se nota. Esto por supuesto es relevante cuando por ejemplo decidas jugar videojuegos de este tipo con muchas escenas oscuras. Ya te digo yo, el efecto ghosting en ambos modelos es prácticamente imperceptible o en la mayoría de escenas de hecho es nulo. También debes saber por supuesto que el efecto clouding en ambos modelos es perceptible, en algunas escenas es más perceptible en un modelo más que en otro. Recuerda que el Hisense en algunos países lo puedes conseguir con panel VA con un mejor rendimiento en este tipo de escenas. También quiero mencionarte que el TCL cuenta con esta Game Bar, tiene este parámetro HGIG que solamente se puede activar cuando el videojuego tiene tecnología de alto rango dinámico HDR10. Cuando tiene Dolby Vision no se puede modificar. También encuentras estos parámetros extra que pueden ayudar a mejorar la fluidez. También está esta opción de caja de herramientas, la cual hace aparecer una mira en pantalla a la cual le puedes cambiar el tamaño, la forma y el color, lo cual puede resultar tal vez útil para videojuegos de disparos de primera o tercera persona. El maestro de juegos desde aquí podrías, si quieres y si lo necesitas, activar o desactivar la tecnología de frecuencia de actualización variable. Recuerda que ambos modelos son compatibles con tecnologías de frecuencias de actualización variables. Y también quiero decirte que en ambos televisores podrías jugar con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision si así lo quisieras, y esto no afectaría de forma negativa los tiempos de input lag. También debes saber que el calentamiento en pantalla en ambos televisores es relativamente alto, nada exagerado. Estos resultados son después de poco más de 3 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos. Ten en cuenta que las cantidades de brillo son relativamente altas y que ambos modelos tienen tecnologías gaming avanzadas. En cuanto al apartado Smart, estos serían sus controles remotos. El del TCL es mucho más grande y desde mi punto de vista un poco más incómodo, mientras que el del Hisense me parece que es un poco más ergonómico. La ubicación de teclas también me parece mejor y de más fácil acceso, y ambos modelos tienen botón para micrófono.
El sistema operativo del TCL es Google TV basado en Android 11, mientras que el Hisense cuenta con el sistema operativo Vida, pero en otros países se puede conseguir con Google TV. La fluidez en este caso me parece que es mejor por parte del Hisense. Me parece que el sistema operativo Vida está mucho mejor optimizado, mientras que por parte del TCL la fluidez no es la mejor, pero tampoco quiero decir que sea terrible. Pero entre ambos modelos me gustó más, o de hecho mucho más, el Hisense en cuanto a la hora de abrir aplicaciones, a la hora de acceder a los menús. Cuando le doy un comando lo responde de una forma muchísimo más rápida, así que era relevante mencionarte esas diferencias, a pesar de que a la gran mayoría de usuarios el sistema operativo Vida parece no gustarles. A mí realmente en cuanto a diseño y funcionalidades me gusta más el sistema operativo Vida por encima de Google TV o de Android TV. Realmente el único punto negativo hasta ahora que le encuentro al sistema operativo Vida es la tienda de aplicaciones, que no es muy amplia, pero se espera que con el paso de los meses añadan más aplicaciones. Habría que ver si realmente las añaden. En cuanto a asistentes de voz, por parte del TCL es por supuesto el asistente de voz de Google, mientras que por parte del Hisense sería el Vida Voice. Y una diferencia a favor del TCL es que cuenta además con la función de manos libres, con lo cual simplemente con decir por ejemplo OK Google, el asistente de voz se activaría, es decir, sin la necesidad de oprimir el botón de micrófono del control remoto. En cuanto a navegadores de internet, el TCL por supuesto tiene varias aplicaciones que pueden cumplir con esa función, mientras que el Hisense solamente tiene un navegador de internet que es propio del sistema operativo Vida, pero es muy funcional. También se puede reproducir por ejemplo contenido a través de distintas páginas web. También debes saber que en ambos televisores se pueden sincronizar dispositivos vía Bluetooth, bien sea por ejemplo un smartphone, un equipo de sonido, una barra de sonido, entre otros. Y en ambos televisores por supuesto está disponible la función de compartir pantalla, o conocida como Screen Mirroring. La diferencia es que en el TCL tienes que descargar la aplicación Google Home en tu smartphone, mientras que en el Hisense directamente lo puedes hacer sin problemas, pero ninguno de ellos está disponible la función ni Multiview, ni pantalla superpuesta, ni Picture in Picture. Ya para terminar este video, primero quiero hablarte acerca del rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores. Quiero decirte que la potencia tanto en la teoría como en la práctica es muy similar, pero el rendimiento general en cuanto a frecuencias, nitidez y nivel de distorsión me gustó más por parte del Hisense, especialmente con lo que tiene que ver con la distorsión, porque aún al incrementar la cantidad de volumen a la máxima capacidad, la cantidad de distorsión es casi nula, mientras que en el TCL se percibe un poco más. Nada alarmante, pero sí noté esa diferencia, y además la experiencia me pareció más nítida por parte del Hisense. Al final te voy a dejar con la prueba del sistema de sonido de ambos televisores para que más o menos te hagas una idea de cómo podrían resultar en la vida real. Por último, quiero decirte cuál de estos modelos te recomendaría o cuál de estos modelos escogería yo, suponiendo que no existieran más televisores en el mundo. Realmente ninguno de estos modelos me gusta mucho, especialmente por el rendimiento en escenas oscuras, porque soy muy exigente en esa área. Pero digamos que ese problema en el Hisense lo toleraría un poco más si tengo en cuenta que por todo lo demás me gusta más en cuanto a colores, me gusta más en cuanto a sistema de sonido, me gusta más en cuanto a la fluidez del sistema operativo, a pesar de que sea un sistema operativo que carece de muchas aplicaciones, y esto lo digo porque las que tiene para mí son suficientes. Pero sí es cierto que el TCL en cuanto a sistema operativo, por el hecho de tener Google TV, tiene más ventajas. Pero si en tu país puedes conseguir el Hisense con sistema operativo Google TV, y mejor aún si además lo consigues con panel VA, sería una opción increíblemente mejor. Por
Último y ya para terminar, te quiero mencionar los cuidados que deberías aplicar a tu televisor, sea cual sea la marca, para que te dure muchos años. Primero, siempre conéctalo a un regulador de voltaje. Segundo, nunca lo ubiques cerca a una ventana o muy pegado a una pared que reciba el sol de forma directa toda la mañana o toda la tarde. Tercero, siempre que lo apagues, hazlo desde el control remoto, es decir, nunca lo desconectes directamente de la red eléctrica mientras el televisor esté encendido. Y cuarto, siempre que puedas, activa los cuidados de ahorro de energía que el software del televisor te ofrece para que la cantidad de brillo no esté siempre a la máxima capacidad, especialmente cuando no sea realmente necesario. No siendo más, por favor, déjame saber en la caja de comentarios cuál modelo te gustó más o cuál comprarías y por qué. Y si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Me despido y hasta la próxima.